Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Irán Gaviria. Él es presidente nacional del partido Puente. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos siguen. Sobre todo es muy interesante seguir haciendo análisis de las distintas lecturas que hay, las interpretaciones a propósito de este evento electoral, calificado previamente como un evento histórico y que sin duda alguna marca un antes y un después en la vida política de nuestro país. Administrar la victoria, administrar la derrota, son dos lecturas que requieren muchísima coherencia, sindéresis. ¿Qué es lo más importante para interpretar en momentos como estos? Sí, en primer lugar hay que hacer una felicitación al pueblo de Venezuela. La concurrencia masiva, más del 70%, el comportamiento cívico, tanto del pueblo como de las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada, y la lección de que en democracia, por la vía constitucional y electoral, dedo todavía manchado, es el camino para dirimir nuestras diferencias. Luego me siento feliz, muy contento de que se haya obtenido para las fuerzas del cambio en Venezuela una victoria tan clara, tan contundente, y en esa victoria, modestia aparte, la organización que presido, el Partido Puente, contribuyó, porque desde el comienzo dijimos, tenemos dos candidatos, el voto y el cambio, e hicimos campaña a lo largo y ancho del país por los candidatos de la alternativa democrática. Ahora, tu pregunta de fondo. ¿Cómo leer estos resultados? El pueblo habló, el pueblo fue sabio. Aquí se derrotó. La gente dice el voto castigo del desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, ciertamente. Pero a mi juicio, y a juicio nuestro, a juicio de quienes estamos en Puente, aquí se derrotó una forma de gobierno. El gobierno despótico, hegemónico, excluyente. Ese gobierno que dice con un pito fuera 20.000 trabajadores de la industria petrolera. Exprópiese agroisleña, fincas productivas, empresas agroindustriales. Condénese a 30 años a un funcionario, a una jueza. Persígase a la disidencia. Persígase a los medios de comunicación. El pueblo dijo, así no se gobierna. Porque la escasez, la inseguridad, la inflación son hijas bastardas, en el sentido de que, en la acepción de que es un producto degenerado, de la intolerancia, de una forma de gobernar hegemónica. Entonces, esa es la primera lección para quienes ganamos también. Porque yo había dicho en alguna ocasión que uno de los errores del oficialismo, del chavismo, era pensar que el 51% de los votos era el 100% de la voluntad popular. Bueno, ahora 112 diputados contra 55 no es el 100% de la voluntad popular. Entonces, de este lado, del lado de la alternativa democrática, hay que administrar con mucha ponderación, con mucha humildad. La grandeza está en la humildad. Pero del lado del oficialismo, y particularmente del presidente de la República, hay que actuar igualmente con humildad. El presidente de la República el día de ayer anunciaba medidas que van muy alineadas con lo que hablaba antes el presidente Chávez de las 3R, revisión, rectificación, reimpulso. Él de alguna forma pidió a todo su gabinete que pusiera los cargos a la orden. Esto pudiera ser una señal de una buena lectura de lo que está pasando a nivel político. También rechazó la ley de amnistía, que ha sido una bandera que llevó la bancada de la oposición como una oferta electoral de las principales. Entonces, usted menciona una palabra clave, la tolerancia. ¿Cómo hacer ante este escenario y si las señales que está mandando el presidente de la República son las correctas? Las señales del presidente de la República son confusas, algunas equivocadas. El presidente de la República tiene que aceptar que el pueblo se pronunció en contra de esa manera de proceder. Hay incluso formas, Endrina y todos quienes nos están escuchando, cuando recientemente en Argentina la presidenta Kirchner
pierde las elecciones, llama al presidente electo Macri. En Chile, cuando el presidente Piñera gana la presidenta Bachelet, la llama. Pero en Venezuela, en octubre, el 8 de octubre del 2012, el presidente Hugo Chávez llama por teléfono a Enrique Capriles, porque el presidente Maduro no ha llamado. Ahora yo le hago una pregunta. Eso que usted está planteando es muy interesante y da cuenta de la necesidad de tolerancia. Pero cuando hablamos de la Mesa de la Unidad Democrática no podemos descuidar que es una coalición política, no se trata de un partido político individual. En este caso, ¿a quién debe llamar el presidente Nicolás Maduro? La Mesa de la Unidad Democrática reúne un conjunto de partidos y es una entidad política que acaba de obtener 112 diputados, 7.800.000 votos. Es un actor de primera línea. Ese actor debe ser llamado por el oficialismo en la persona del jefe del Estado, felicitarlo, invitarlo a Miraflores y reunirse para ver cuáles son las iniciativas conjuntas que el Poder Ejecutivo, que tiene legitimidad. Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el Poder Legislativo, que tiene una legitimidad también, tiene sus representantes. Eso ha debido producirse, porque si las señales son, y aquí paso a lo segundo, veto la ley de amnistía. Señor presidente, usted no puede vetarla. Usted no está por encima de la Constitución. El artículo 187, numeral 5 de nuestra Carta Magna, establece como una de las prerrogativas de la Asamblea Nacional dictar amnistías, así de simple. Y el 236, señor presidente, numeral 1, establece como su obligación respetar la Constitución y las leyes. Usted no puede vetar una ley de amnistía de la Asamblea Nacional. ¿Qué debería hacer usted? Perdóneme la inmodestia. Adelantarse a los acontecimientos. La comunidad internacional, el país sensible, condena la forma en que están ellos detenidos, en que están venezolanos en el exterior. Aprovechemos las fiestas de Navidad, como se hacía en el pasado, y tome usted la iniciativa de reparar esa injusticia contra algunos venezolanos que están en prisión por razones políticas o que no pueden venir al país. Ahora bien, también del lado nuestro, del lado victorioso, ¿qué se puede hacer en la Asamblea Nacional? Bueno, entender que es un poder muy importante. El poder legislativo es el pueblo hecho poder. Bueno, aquí está lo que se puede hacer. ¿Qué se pudiera empezar a hacer? Primero, un arqueo de caja, porque el artículo 187, en uno de sus numerales, tiene para la Asamblea Nacional y para el Poder Legislativo una función contralora. ¿En qué estado está la industria petrolera? ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Cuánto estamos vendiendo? Las industrias básicas, las empresas confiscadas, la economía, la deuda pública, la situación del sector salud. Los nuevos diputados tienen que hacer un arqueo de caja y decirle al país dónde estamos, porque en estos años lo que ha habido es opacidad, y en la opacidad lo que ha germinado es la corrupción y también la ineficiencia. Y con base en ese estado de la nación, hacer un plan conjunto de reconstrucción nacional entre el legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se debería instrumentar esa comisión de enlace? Usted ha sido uno de los voceros más enfáticos en los últimos tiempos de la necesidad de diálogo. ¿Cómo debería materializarse esa necesidad de establecer en conjunto criterios para que exista gobernabilidad en el país? ¿Debería existir una comisión de enlace? Por supuesto. Por eso señalo yo la importancia de que el presidente de la República llame a ese actor político mayoritario en Venezuela, que es la Mesa de la Unidad Democrática, y se establezca un modo de convivencia civilizado con base en la Constitución, porque la Asamblea Nacional tiene tareas urgentes. El pueblo no espera. Está facultada la Asamblea Nacional para velar por el presupuesto y para tomar iniciativas. Una, por ejemplo, muy concreta, en materia agroalimentaria, que es mi tema, pues, pero que es lo que agobia a los venezolanos. No hay comida, los precios se van. La Asamblea Nacional está facultada para promover, a partir del 5 de enero,
una ley de emergencia agroalimentaria para garantizarle a nuestros compatriotas que tengamos, por lo menos en 5 renglones, alimentos balanceados, que es pollos, huevos y cerdos, para hablar de cosas muy concretas, cereales, arepa y arroz, bovinos y pescados, leche, carne y pescado, verduras y hortalizas y azúcar, pleno abastecimiento en el menor tiempo posible. Y para eso está facultada la Asamblea Nacional sin usurpar funciones. Eso que se hace para responderle a los venezolanos desde la Asamblea Nacional, iniciativa para garantizar el pleno abastecimiento, hacerlo en el sector salud, hacerlo en el sector eléctrico, eso se puede hacer y eso están esperando nuestros compatriotas que se haga. Cuando usted dice responderle a los venezolanos, muchos venezolanos se preguntan, ¿a partir de cuándo considera usted, cree que se va a sentir el impacto de esta nueva asamblea? ¿Cuándo los venezolanos van a poder sentir trasladados este logro político en lo práctico? Si hay diálogo y entendimiento en el menor tiempo posible. Si el oficialismo se niega a ver la realidad, que ha sido incluso advertida por voceros del oficialismo. Aquí estaba ayer Julio Chávez y decía, hay que leer lo que dijo el pueblo y hay que rectificar. Si el oficialismo se atrinchera en el poder ejecutivo y en ramas del poder como el poder judicial o la fiscalía y confronta y crea un clima de ingobernabilidad, lo van a pagar nuestros compatriotas. Si por el contrario hay la madurez, la altura para entender esta nueva situación política, que no es el fin del chavismo. Una de las bases de la democracia es la alternancia. Unas veces ganas y tú, otras veces pierdes. El oficialismo tiene que meter en sus genes la alternancia que todavía no la ha metido. ¿Piensa que esto es el fin del mundo? No. Reconozcan por qué se produjo esta decisión abrumadora del pueblo venezolano. A mi juicio, porque nos hastiamos, nos cansamos de un gobierno excluyente, despótico, intervencionista que causó estos problemas. Entonces, leamos eso y ahora que hay una nueva realidad política, trabajen en conjunto. Si eso es así, los venezolanos, por ejemplo, en el área concreta agroalimentaria, verán que se desaparecen las colas, que hay pleno abastecimiento con el máximo de producción nacional. Hablando acerca de los últimos decretos que se han hecho vía habilitante, los estados de excepción, ¿esto una vez que se instale la Asamblea Nacional se pueden revertir? Sí, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional facultan a esa mayoría a tomar decisiones porque, repito, el poder legislativo es el pueblo hecho poder. Si el poder legislativo tiene la facultad contralora de los otros poderes, empezando por el Ejecutivo, y designa a otros, por supuesto que puede aprobar o puede revertir, improbar aquellas medidas que a juicio del poder legislativo son aprobar las que son beneficiosas e improbar las que son nocivas. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo cambia la geopolítica de Venezuela? Todos los acuerdos que en materia internacional Venezuela ha suscrito con otras naciones, el presidente de la República ayer hacía mención de la pretensión por parte de la bancada de la oposición de retroceder en acuerdos como Petrocaribe, el ALBA. ¿Cómo se puede hacer en ese sentido? Por eso planteo yo la necesidad de hacer un arqueo de caja. El país reclama orden, hay que poner orden. Y ese orden tiene que ponerlo la Asamblea Nacional. Está obligada, está facultada a eso. ¿Qué convenios ha firmado la República? Petrocaribe, Fondo Chino, compra de armas. Señores, explíquenle al pueblo en qué consisten esos convenios. Hasta ahora eso no ha sido posible. Bueno, esa es una labor que debe cumplir la Asamblea Nacional desde el momento de su instalación. Y hablarle a Venezuela, aquí estamos, en materia económica, en materia de servicios, en materia institucional. Si uno de esos acuerdos, Petrocaribe, se hizo contrariando el interés de la nación, hay que o suprimirlo o renegociarlo. Y la Asamblea Nacional está facultada, no solamente facultada, está obligada a ello. Hay que hacer una auditoría, un arqueo de caja,
porque Venezuela necesita que se le ponga orden. Usted hace pocos meses presentó la iniciativa del Partido Puente como una propuesta de independientes en pro del entendimiento. En este resultado electoral pareciera que los independientes quedaron customizados porque las dinámicas de polarización han hecho que los venezolanos a nivel político se paseen por dos extremos y los independientes parece que quedan un poco invisibilizados. De hecho, la representación en la Asamblea Nacional pareciera ser nula. ¿Cuál piensa usted es el futuro de los independientes en el nuevo escenario político de nuestro país? Bueno, para esta elección del 6 de diciembre no había opción. Si estábamos con el cambio, teníamos que apoyar, como lo hicimos, a todos y cada uno de los candidatos y candidatas de la mesa de la unidad. Pero vienen nuevos escenarios. Hay que hablarle al país de las alternativas en materia económica, en materia de seguridad personal, de funcionamiento de los servicios públicos, y para citar 3 áreas. Y allí vamos a continuar nuestra labor de seguir proponiendo una salida consensuada con el respeto a la Constitución y con una visión de país. A propósito de eso, al separarse de la Asamblea Nacional, ¿cuál piensa va a ser su futuro político? Seguir tendiendo puentes. Yo en los últimos 30 años, Endrina, he recorrido incansablemente el país. Conozco su geografía física, los lagos, los ríos, las montañas. Conozco su geografía económica, la producción agropecuaria, petrolera, los servicios. Conozco sobre todo su geografía humana. Modestia aparte, yo conozco a Venezuela y conozco también mucha gente valiosa dentro y fuera del país que es necesaria para la reconstrucción nacional. No tengo alternativa, voy a seguir tendiendo puentes, recorriendo a Venezuela y llevando este mensaje de inclusión. Venezuela me ha dado mucho a mí, y perdonen los venezolanos que hablen en primera persona. La educación, la familia, la posibilidad de representar el país en instancias internacionales, ser jefe de la cartera agropecuaria. Yo no tengo cómo pagarle a Venezuela lo que ha hecho por mí, por mi familia, y la única manera es seguir tendiendo puentes, seguir trabajando por el progreso, por el bienestar de este país. Y ese progreso y bienestar se consigue en democracia, en diálogo y en entendimiento. Vamos a seguir con esto. 20 puntos para Venezuela. Venezuela se merece 20 puntos y yo voy a seguir haciendo eso que he hecho toda mi vida porque Venezuela vale la pena. Bueno, le damos las gracias a Irán Gaviria, él es presidente nacional del Partido Puente, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, interpretando todavía estos resultados que van a seguir teniendo muchas lecturas. Así es. Gracias por habernos acompañado en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por estar con nosotros.